amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas que realizamos, como todos ustedes ya muy bien conocen, aquí en Interalmería Televisión, tras el informativo. En la jornada de hoy, viernes, para cerrar la semana, se encuentra con nosotros la diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, Carmen Navarro. Carmen, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a Interalmería Televisión. Encantada de estar con vosotros una vez más. Es un placer tenerte con nosotros. Además, en una semana que ha sido una semana intensa, movida en el Congreso de los Diputados, con dos debates, el debate que tuvo en la jornada de ayer, con el tema del inicio de esa derogación de la prisión permanente revisable, y del pasado miércoles, que teníamos esa comparecencia por parte del presidente del Gobierno, dar cuenta de la situación de las pensiones. Comencemos por esta última, el tema de lo que ocurrió en la jornada de ayer. Simplemente, Carmen, tú que estuviste allí presente, ¿qué te pareció el debate, la altura, la de miras que había en el Congreso de los Diputados con el tema de la prisión permanente revisable, con ese inicio de esa derogación? Solo puedo decir una palabra, y es que me pareció lamentable. Me pareció además lamentable por algunos grupos políticos manifiestamente conocidos por todo el mundo. Me pareció además con una falta de empatía tremenda. Me pareció que se utilizaron, incluso, aunque sea dura la expresión, me pareció que se utilizaron algunas cuestiones de forma rastrera. Y creo que, bueno, pues que es una falta de respeto hacia las víctimas, hacia sus familiares, hacia toda la gente que estaba allí. No podemos olvidarnos que es que fue por voluntad propia por la que fueron las familias de las víctimas al Congreso y estuvieron allí en la tribuna de invitados. Nadie les dijo que fueran, nadie les obligó a estar allí. Fueron por voluntad propia, porque era un debate que les interesaba a ellos y a muchísimos miles y millones de españoles. Entonces, claro, me pareció absolutamente deplorable la situación, porque puedo comprender que algún partido político, bueno, por supuesta coherencia, algunos fueron un poco menos incoherentes, pero bueno, bien está lo que bien acaba, pero que por supuesta coherencia mantengan su postura en un debate que hubiera sido, no sé, quizá yo no soy nadie para darle lecciones a nadie, pero con un debate que hubiera sido más sencillo, más... Mire usted, está recurrido, el Tribunal Constitucional lo dirá y nosotros no entramos. Pero hacer un debate cruel en un momento determinado en el que dicen, bueno, es que se hizo oportunistamente, no es cierto. No es cierto, porque en el mes de octubre, desgraciadamente, no había ocurrido lo que ha ocurrido hace unos días, tampoco se sabía exactamente lo que había ocurrido con Diana Quer. Entonces, es un debate que llegó al Congreso en el mes de octubre a propuesta de ellos, claro, que quieren que se derogue, que quieren que se elimine ese tipo de ley. Entonces, me parece injusto el que se nos esté culpabilizando por mantener una cosa que nosotros pensamos que es buena, una cosa que nosotros creemos que además está implantada en un montón de países de la Unión Europea, avalada por el Tribunal de Derechos Humanos, y que creemos que además no es una cosa que diga, bueno, pues mira, la prisión permanente revisable es cadena perpetua, impide la rehabilitación, impide que la gente pueda reinsertarse. No es así, no es así. Lo único que hace es en momentos muy puntuales, creo que muy determinado. Sí, un solo señor, bueno, por decir un señor, un individuo, sí, que mató a sus dos hijos y después los descuartizó con una radial. Es el único caso que hay, que me pone la carne de gallina de decirlo, que ahora mismo está en prisión permanente revisable. Y solamente, pues bueno, pues eso incluye el supuesto de personas menores de 16 años, después de una violación, de que sea, rapto, por ejemplo, niños, bueno, claro, sí, niños menores, o sea, menores de 16, y luego, por ejemplo, eso después de la violación, o que se atente contra, sí, el jefe del Estado, o por ejemplo que sea una organización criminal, o en fin, que son casos muy concretos, muy pocos. Claro. Muy poco, muy concreto y, por supuesto, revisable. O sea, que si, por ejemplo, cuando llega el momento determinado, por ejemplo, en Francia están 22 años, nosotros, el supuesto ahora mismo es en 25, pero esto se puede llevar a debate, se puede llevar a comisión, se puede incluso hablar sobre el tiempo, que en vez de 25 puedan ser 22 o 23, lo que se acuerde con el resto de los grupos, pero lo que no se puede es subir a incendiar a la gente. Una persona que se le supone y se le entiende una preparación, una formación, un señor que es juez, un hombre así, no puede subir e incendiar un debate como el que hizo ayer, porque me pareció lamentable. Luego, claro, gracias a Dios, bueno, pues mira, hay gente que dices tú, mira, no puedes tomarlo. Pero cuando empiezan a decir que ellos que tienen tal y cual, y que la sociedad, el 80% de la sociedad
Al final, incluso, mira, Podemos dio razones muy peregrinas, cada uno dijo lo que le pareció, pero la sociedad está manifestándose abiertamente de que lo que quieren es que esa medida continúe y no se derogue. Si es que no estamos legislando, claro. Lo que pretenden es derogar una ley que ya está. Pero no obstante, ¿están los políticos en estos momentos muy separados de lo que es la sociedad? Porque la sociedad, el 80% está demandando que continúe igual que esté, pero los partidos políticos parece que van por su historia buscando siempre rédito político. Hombre, esto es una cuestión que Pedro Sánchez mantuvo y la puso como punto fundamental, incluso la firmó con el principio de acuerdo con Ciudadanos, en la que Albert Rivera y él firmaron aquel acuerdo de mantener una serie de puntos, entre los que estaba la derogación de la prisión permanente revisable, y para él era, no sé, como una cuestión importantísima de derechos humanos, de permitir, porque decían que era criminalizar y ya, bueno, pues como denostar el que una persona no pudiera reinsertarse. Yo lo único que creo es que ellos dicen que nosotros pedimos cadena perpetua. La cadena perpetua es la que le cae a los familiares de las personas que ya no están. Claro. La cadena perpetua es la que sufrían los padres y las madres y los hermanos y los familiares de aquellas personas que sin haber hecho nada en su vida pues se habían encontrado con una situación como esta. Nosotros en ningún caso pedíamos cadena perpetua, pero claro, y luego también el tema político es una pena, porque al final entre una intervención y otra, por ejemplo, cuando hay cambios de postura, lo único que ha pasado es una encuesta. Totalmente. Una encuesta electoral es lo único que ha pasado entre algunas posturas y otras. Yo me alegro mucho de que las encuestas digan que efectivamente hay que cambiar la postura para que la cambien. Yo me alegro de eso. Pero realmente cuando tú dices, bueno, ¿cuáles son tus principios? A veces, por ejemplo, la postura de Ciudadanos, a veces eso como la... Esa coherencia de pues que primero digo una cosa, veo cómo está la situación y digo, ups, si tiro por aquí, es como la de Groucho Marx. Si no le gustan mis principios, los cambio por otros. Porque hace 4 días estaban diciendo su portavoz, bueno, 4 días no, concretamente en el mes de octubre que se llevó ese debate a la Cámara, su portavoz decía que la prisión, si era permanente, era injusta, y si era revisable, era como una cosa poco concreta, ¿no? Y entonces ella decía concretamente que es que eso era cadena perpetua y nosotros le habíamos puesto ese nombre. Ahora, afortunadamente, ya habrán visto que la sociedad eso no se lo va a admitir, entonces pues han cambiado un principio por otro, con lo cual nosotros estamos contentos, nos parece bien. Pero la realidad es que a veces el que tiene enfrente dice, sabes lo que va a decir, pero hay otros que no saben lo que van a decir. Claro. Y bueno, yo creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo, que nos sentemos, que lo hablemos y que no se derogue una ley que para nada, a nuestro juicio, es injusta. No, sí, se ve claramente que los que se pregonan, una cosa es pregonar y otra dar trigo. Cuando esté donde tiene que estar, si es que va a llegar algún día a gobernar, se dará cuenta de que, porque como no han gobernado en ningún sitio, todavía no saben lo que es. Incluso hay un momento en el que el propio padre de Diana Quer dice, bien, si quieren derogar esta ley, ¿qué alternativa proponen? Porque claro, dice, si hay una alternativa por la cual nosotros podamos ver que una persona se puede reinsertar en la sociedad porque ha recuperado y ya no corre en peligro nadie de una después de haber pasado sus 20 y tantos años en cárcel, lo que tiene que pasar. Él decía que si había una propuesta alternativa, que él estaba dispuesto a aceptarla, a escucharla y a que se pudiera debatir. Incluso las mismas personas, que es que ellos no, ninguna de las víctimas, y esto verdaderamente para mí es un ejemplo a la sociedad, ninguna de las víctimas estaban presentes en este debate con odio. No, son personas, buenas personas, que lo único que quieren es justicia, no querían odio, no querían revancha, porque si no, ese hombre no hubiera dicho lo que estaba diciendo, incluso él hablaba de que si el propio asesino de su hija, después de 20 años de los que se correspondieran por parte de la ley, habría demostrado que se puede reinsertar en la sociedad, que él sería el primero en pedirlo. O sea, que no había ni deseo de violencia, ni de revancha, ni de odio en absoluto, en ninguno de las familiares, en ningún caso. Entonces, bueno, pues poner poner en la piel de esas personas unos sentimientos que para nada tienen, pues me pareció muy desagradable y muy inoportuno. 3 millones de firmas presentaban los propios familiares que han sido víctimas, en este caso, de algún tipo de caso que pudiera ser de prisión permanente revisable.
y que parece que, bueno, al insulto a esos 3 millones de personas, todos los comentarios, en este caso, del diputado del Partido Socialista. Por el diputado del Partido Socialista yo creo que el hombre perdió los papeles completamente, porque ya le digo que yo al principio pensé, digo, bueno, tratará de salir de esta historia con cierta dignidad, bueno, por coherencia, con las víctimas por coherencia con lo que ellos habían dicho, pero a mí me parece que perdió los papeles completamente, incluso me pareció de una cuestión desagradable, vulgar, el hecho de criticar la actitud del ministerio, del ministro Zoido en su piel, concretamente me pareció totalmente injusto, porque todos los que estuvimos allí vimos con qué intención lo hizo ella, con qué intención lo hizo él, y en absoluto me pareció de verdad denigrante, me pareció una cosa que no es propia de un parlamentario, y además yo creo que ese momento en el que el ministro coge la bufanda que le regala la madre en agradecimiento, él lo que hizo fue por respeto, por cariño y no sé, el llevarla en la mano como muestra de agradecimiento por lo que ella había hecho, ¿no? Pero pienso que si, por ejemplo, él hubiera cogido y la hubiera dejado en el coche, para mí eso sí hubiera sido una falta de respeto al cariño que ella le acababa de demostrar, porque en realidad él lo que hace es compartirla, tenerla y estar todo el tiempo como homenaje a esa criatura que Angelico. Pero yo creo que el hecho de no haberla cogido como ella se la dio, con aquel cariño, ese sentimiento, hubiera sido un desprecio, creo yo. Claro, pero y más que todo porque el ministro Zoido tuvo la desgracia de que uno de sus hijos falleció, y más que todo también por eso, por decir, hemos perdido un hijo ambos, y te regalo esto por la labor y el trabajo que ha tenido los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que han hecho de todo. Para mí, lo primero es decir, bueno, estoy totalmente cerca, sentimos todo en Almería concretamente, porque era el caso que nos cogía de cerca, sentimos todo como si fuera una persona de nuestra propia familia, como algo propio lo que ocurrió, pero aparte de ese sentimiento hacia las víctimas, yo lo que sí quiero decir es que mi más profunda admiración y agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La Guardia Civil en Almería ha sido chapó, para quitarse el sombrero, la Policía Nacional, la policía local, tantísimos voluntarios como han estado, tantas personas que han ayudado en todo, que es que se han volcado. Para mí eso está por encima de todas las cosas. Además hemos vivido en Almería algo que no estábamos acostumbrados los almerienses, y sobre todo también las manifestaciones que hemos visto en la ciudadanía, las dos concentraciones, tanto la del viernes como la del domingo, espectacular. Con una cuestión importantísima a destacar, y ha sido el respeto de los almerienses, el respeto absoluto de los almerienses en todo momento. Eso es muy destacable. Muy destacable. Dejamos ese asunto de la prisión permanente revisable, que bueno, decimos que ha comenzado ese trámite, que todavía no se ha derogado absolutamente nada, y veremos a ver finalmente lo que pasa durante todo este tiempo. Todavía queda legislatura, y veremos a ver si finalmente se deroga o no se deroga esa prisión permanente revisable, aunque ya ha iniciado los cauces para que se pueda derogar. Por otro lado, Carmen, eso es lo que acontecía en la jornada del pasado jueves, en la jornada de ayer. El pasado miércoles, a petición del propio presidente del gobierno, dar situación con el tema de las pensiones. Otro asunto que parece que también se está utilizando mucho también para ganar rédito político y siempre criticar al único gobierno que está subiendo las pensiones. A ver, a mí me parece incoherente que un grupo político que ha estado en el gobierno, que llevó a España, de acuerdo que había una tendencia a nivel mundial. A la ruina, Carmen, puedo decir a la ruina. Sí, no, pero había una tendencia a nivel mundial. Estuvimos a punto de estar intervenidos. Que en España se complicó más todavía por la gestión de gobierno que tuvimos. Entonces, sí, de acuerdo que había una tendencia, pero que si a esa tendencia le sumamos una malísima gestión, nos llevó a donde nos llevó. Entonces, que un grupo político, que era el responsable en ese momento de llevarnos a la ruina, de llevarnos a la quiebra, de dejar la caja de las pensiones tiritando, de que no pudieran los pensionistas cobrar 3 meses después su pensión y su paga extraordinaria. Entonces, que además se sube a la tribuna, que yo estaba allí cuando Zapatero se sube a la tribuna y dice, y voy a congelar las pensiones. Y después de decir voy a congelar las pensiones, una medida que, bueno, yo entiendo que no es como para aplaudirla. Sí. La aplaude su grupo, entre ellos Pedro Sánchez, que estaba allí aplaudiendo la medida. Aplauden la medida. Algo que jamás nosotros pensamos que íbamos a ver, y es que congelan las pensiones. Muy bien. Todo lo demás se baja.
Claro, el resto de los sueldos de los funcionarios se bajan, las pensiones se congelan. Entonces, claro, nosotros llegamos al gobierno en una situación absolutamente precaria, en la que se tienen que bajar dinero para la infraestructura, se tiene que bajar dinero absolutamente para todo, para todo. Lo único en lo que no se baja dinero cuando llega al gobierno del Partido Popular precisamente es para las pensiones y para los parados, que eran los que estaban sufriendo una situación absolutamente dificilísima en ese momento. Sin embargo, se le baja el dinero a los funcionarios. Sí. Se le baja el sueldo, se le baja un tanto por ciento, se le quita la paga extraordinaria. Entonces, hay una clase social que ha aguantado y que ha superado la crisis con muchísimo esfuerzo, que ha sido una clase que tenían su trabajo, clase media, mediano y pequeño empresarios, funcionarios fundamentalmente, en cuyas espaldas ha recaído el peso de todo esto. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que llega un momento en el que el Partido Popular dice, no puedo subir más, pero sí voy a garantizar, porque nosotros tenemos un compromiso en el Pacto de Toledo, en que pase lo que pase, gobierne quien gobierne y ocurra lo que ocurra, las pensiones tienen que estar garantizadas. Y si tenemos que coger el fondo de pensiones para pagar las pensiones, es que el fondo de pensiones está para pagar las pensiones, no para pagar otras cosas. Claro, ¿qué ocurrió? Zapatero se gastó mucho dinero, por ejemplo, en una cosa que le llamó el Plan E, que era el plan de empleo, para hacer unas cosas que no eran necesarias, que en ningún ayuntamiento, porque además era fundamental que no estuvieran en el presupuesto del ayuntamiento. Algo que no está en el presupuesto de un ayuntamiento es algo que no hace falta, que no es urgente. Claro. Entonces, el Plan E consistía en algo que no estaba en el presupuesto del ayuntamiento y entonces cogían y contrataban a personas que tenían que estar una temporada y luego tenías que sacarlo y traerte a otra persona. Entonces ahí se gastó una cantidad ingente de dinero, muchísimo dinero. Entonces, claro, cuando tú dices, ¿para qué estaba la caja de las pensiones? Para pagar las pensiones. ¿Qué hizo el Partido Popular? Utilizar el dinero de las pensiones para las pensiones. Claro. ¿Qué ocurre? Que poco a poco vamos recuperando, poco a poco vamos saliendo del pozo. No hemos salido completamente, pero estamos en la vía buena, en la senda del crecimiento y en la recuperación del empleo. Para mantener las pensiones hace falta crear empleo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno de Mariano Rajoy? Tratar de crear empleo absolutamente. Entonces, una vez que se reduce el empleo, no hay dinero para las pensiones. Una vez que se crea empleo, hay dinero para las pensiones. Entonces, se están subiendo en la medida en la que se pueden subir. ¿Se pueden subir más? No se pueden subir más. Si alguien tiene una fórmula mágica... del IPC, de subir al IPC. Sí, si alguien tiene una fórmula... A lo mejor algún año se podrán subir más que el IPC, otras menos que el IPC y otras como el IPC, pero no puede indexarlo obligatoriamente al IPC, porque es que las cuentas no salen. Hay años que tendremos más crecimiento y otros que tendremos menos. Claro. No significa con eso que se vaya a perder ese poder adquisitivo. Pero yo me pregunto una cosa. Ahora mismo se está haciendo se ha hecho el convenio del salario de los funcionarios, del incremento y todo esto. Entonces, estas personas que han estado pagando la crisis durante todo ese tiempo, ¿tampoco se merecen eso? Claro. Entonces, yo creo que ahora hay que potenciar un poco también el esfuerzo y el sacrificio que se ha hecho. Los mayores, yo sé perfectamente que muchísimas familias han vivido de la pensión de la persona mayor, porque en su casa no había nadie con trabajo. Y lo sé que se han hecho esfuerzos enormes, pero el gobierno ha hecho el esfuerzo absoluto de mantener, que sí, que se ha subido poco, vale, muy bien, pero es que no se podía subir más. Es que, por ejemplo, en infraestructuras no había dinero, en otras, solo ha habido dinero para las cuestiones puramente sociales. Solamente para las cuestiones puramente sociales. Lo demás, ¿qué nos gustaría a nosotros? ¿Tener una gran autovía? Pues claro que sí. No la pudimos tener, no la podíamos tener. ¿A Almería nos hubiera encantado tener el AVE? Pues sí, tampoco podía ser, porque no había más dinero para invertir. Entonces, me parece tremendo el utilizar a las personas mayores, el sacarlas a la calle, el incendiarlos con rédito político y sobre todo además también me parece de muy poca vergüenza que por ejemplo llegara Pablo Iglesias el otro día en el debate y se bajara del escaño mirando a los mayores que ellos habían convocado para que estuvieran en el público y hizo así con su mano diciendo estoy con vosotros. Un señor que hace 4 días decía que si votaran solo los menores de 45 años él sería presidente, y que los mayores pues que tampoco era necesario, que no tenían a lo mejor la misma capacidad que un hombre de menos de 45 años para votar. Entonces, hace 4 días no quieres que voten los mayores y ahora los mayores para ti son lo más fundamental para sacarlos a la calle. A mí me parece que políticamente no se puede utilizar a las personas mayores para
para ese rédito electoral, porque creo que las pensiones sí que es verdad que son sagradas. Sí. Ante esa situación, no obstante, con el tema de las pensiones se ha escuchado muchas propuestas también por parte de la oposición, pero ninguna de ellas sustanciadas con dinero, de dónde, de cuándo, de cómo. Muchos hablar, pero la verdad, nada de nada. Hombre, propuestas serias yo no escuché ninguna. Alguna gente decían así como etéreamente, sí. No, porque el dinero que se le da a esto, que se le quite a lo otro, sí. Y entonces a los de los bancos no sé qué, y a los que se vaya a los bancos y que se... Claro, pero incluso hablaban de una subida de impuestos, de no sé qué. Cosas totalmente incoherentes. Es como nunca suben los impuestos. Pero es como dar palos al agua, es como, no sé, pues eso, la gallinita ciega, ponerle una venda en el ojo a ver a dónde dan con el palo, porque nadie dijo ninguna propuesta. Hombre, si la hay, que la digan. Además, hay una comisión en la que se está trabajando desde hace bastante tiempo, lo llevaron al Pleno del Congreso para que tuviera difusión pública, pero en la Comisión del Pacto de Toledo se viene trabajando desde hace meses por todos los grupos políticos para llegar a acuerdos, para llegar a punto de conexión en la que se pueda, pues lógicamente, llegar a una oportuna modificación para que se puedan hacer las cosas como Dios manda. Pero ahí, en esa comisión, en el pacto, donde se está trabajando y se está estudiando para llegar a acuerdos, no les interesaba porque, claro, le interesa más sacarlo a la luz pública en el Pleno, que a mí me parece muy bien. Lo mismo que he dicho lo de la pensión permanente revisable, también me parece muy bien que se hable de las pensiones para que todos los ciudadanos sepan en qué situación estamos. Pero desde que gobierna el Partido Popular en el gobierno de España, los pensionistas pagan menos impuestos, ese es el punto primero, claro. Y su índice de riesgo de pobreza han pasado del 17% al 6,3%. Sí, de hecho, además, bueno, pues las pensiones mínimas están exentas de cualquier tipo de impuestos y también de IRPF y tal, y entonces, bueno, pues se está haciendo todo lo que se puede para que el pensionista no pierda el poder adquisitivo. ¿Que se puede hacer más? Estamos seguros. Que cuando las cosas van funcionando, tiene uno que revisar para que todo eso vaya incrementándose. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Estamos totalmente convencidos. El presidente, además, hizo una serie de propuestas en las que hablaba del incremento a las pensiones de viudedad, en las que hablaba del incremento a personas con familias numerosas, o sea, hablaba de una serie de medidas que también van a depender del presupuesto. Que si tanto quieren que las pensiones se bajen, tienen ahí una oportunidad magnífica en los denominados presupuestos generales del Estado. A ver, esto funciona de la siguiente manera. Si tú tienes un presupuesto aprobado, tú puedes gastar el dinero que hay en el presupuesto aprobado. Si no lo tienes, lo único que puedes hacer es prorrogar el que ya tiene, pero claro, si tú prorrogas el presupuesto del año pasado, estamos hablando de que el gasto es el que había el año pasado. Entonces, si ha habido un incremento, porque estamos funcionando mejor para este año, pues no puedes contar con él, porque lo único que puede hacer es prorrogar el presupuesto del año anterior. No puedes hacer un nuevo presupuesto con un incremento en ciertas partidas, porque porque se puede hacer, porque es viable. Entonces, claro, yo creo que la mejor forma de poder hacer toda esa serie de inversiones, el tema de los sueldos, el tema de las equiparaciones, el tema de las pensiones, todo eso se puede intentar, claro. No se puede intentar, se puede hacer efectivamente en cuanto tengamos un presupuesto. Vamos a ver si somos capaces de sacar el presupuesto. Sí, que con tanto como se habla, ahora que efectivamente se pongan y den trigo. Claro. Se sienten y que aprueben el presupuesto para que podamos hacer esas inversiones. Carmen, estamos ya casi al final de la entrevista. Sí me gustaría tratar dos temas muy rápidamente. Es simplemente lo que aconteció en el Senado, esa aprobación de una moción por unanimidad, en este caso para mejorar, cómo no, las conexiones ferroviarias con la provincia de Almería. Efectivamente, para nosotros, bueno, pues el hecho de que en el Senado haya salido algo por unanimidad es un logro, es una buena suerte, porque en el Congreso no nos resulta tan fácil. El caso es que sí, efectivamente se va a tratar de agilizar los tiempos en las redes ferroviarias que hay entre Almería y Granada, de modo que, bueno, pues al acortar el tiempo, también se han modificado hace muy poco tiempo los trenes, se han actualizado, son más modernos, y sobre todo porque, claro, si llegamos en breve a Granada y de Granada luego podemos conectar con el eje que va a Granada Antequera para coger el AVE, pues también para nosotros sería una buena opción, y también no solamente con Granada, sino con el resto de los lugares limítrofes a
Almería. Eso en cuanto al tema de infraestructura. En cuanto al tema infraestructura, en este caso, en lugar de ferroviaria, las hídricas, también una muy buena noticia, la que conocimos hace una semana con bueno, esa transferencia de 4,5 hectómetros cúbicos de agua al mes al Valle de la Almanzora. Me imagino que eso también será una muy buena noticia, ¿no, Carmen? Efectivamente, eso es una magnífica noticia, sobre todo porque bueno, los regantes y la zona de la Almanzora, pues como todo el mundo sabe, no solamente utilizan el agua para beber, sino para comer. Hemos tenido problemas porque había una cuestión, o sea, se ha prolongado mucho tiempo la sequía, el pantano tenía que estar un 30% para poder hacer el trasvase, porque legalmente si no, no puede hacerse. Se está trabajando para hacer un pacto nacional sobre el agua, para ver cómo podemos dar una solución definitiva a estos problemas, pero el hecho de que ahora mismo tengamos 4,5 hectómetros cúbicos de agua en el Almanzora es una gran noticia. Pues Carmen Navarro, diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Almería, es un placer tenerte con nosotros. Sabes que tienes las puertas abiertas de Inter Almería. En cuanto tu agenda te lo permita, nuevamente por aquí. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Muchas gracias. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmería Televisión, en el espacio de la entrevista. A todos nada más que a los que desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.